¿Alguna vez intentaste cultivar papas en un contenedor solo para vaciarlo al final de la temporada y encontrar tal vez 5 papitas tristes rodando por ahí? Pusiste todo este trabajo, esperaste todo el verano y tu cosecha ni siquiera alcanzaría para una sola porción de papas fritas. Yo he pasado por eso. De hecho, fracasé con las papas en contenedor más veces de las que me gustaría admitir. Pero esto es lo que finalmente descubrí. La razón por la que la mayoría de las papas en contenedor fracasan no tiene nada que ver con la papa en sí. Se reduce a 3 cosas que casi todos los jardineros hacen mal. Y una vez que las corriges, todo cambia. En este video, te voy a explicar el proceso completo para cultivar papas en contenedores de la manera correcta, desde elegir la configuración adecuada hasta plantar a la profundidad que realmente produce resultados, hasta la cosecha. Además, quédate hasta el final, donde te voy a mostrar cómo convertir incluso un pequeño patio en una operación seria de producción de papas con planificación de siembras escalonadas. Empecemos. Las papas en contenedor tienen esta reputación de ser fáciles, y en cierta forma lo son, sin cavar, sin desmalezar. La cosecha es tan simple como vaciar una maceta. Pero mira, lo que pasa es que nadie te dice esto. Obtener una cosecha real, no solo un puñado de canicas, sino kilos reales de papas, requiere entender cómo funciona la planta y prepararla para el éxito desde el primer día. Una vez que sabes lo que las papas realmente necesitan, el cultivo en contenedor se vuelve increíblemente productivo. Así que empecemos por entender cómo se forman las papas en primer lugar. Aquí hay algo que cambió la forma en que pienso sobre cultivar papas. Los tubérculos, esas papas que estás tratando de cosechar, no crecen de las raíces. Crecen del tallo. Específicamente, se forman en estos pequeños tallos horizontales, llamados estolones, que brotan de la porción enterrada del tallo principal. Por eso aporcar las papas es una práctica tan tradicional. Cuando amontonas tierra alrededor del tallo, estás enterrando más de él, y más tallo enterrado significa más oportunidades para que se desarrollen estolones, lo que significa más papas. Ahora, aquí es donde el cultivo en contenedor generalmente sale mal. La mayoría de la gente planta su papa tal vez a 10 a 15 centímetros de profundidad en un contenedor, de la misma manera que plantarían en el suelo si planearan aporcar después. Pero en un contenedor, aporcar es incómodo en el mejor de los casos y a menudo se salta por completo. Así que terminas con una planta de papa que solo tiene unos pocos centímetros de tallo enterrado, produciendo tubérculos, y tu cosecha refleja eso. El otro problema con los contenedores es el ambiente alrededor de las raíces y los tubérculos. En el suelo, la temperatura y la humedad del suelo se mantienen relativamente estables. En un contenedor, todo fluctúa. Un contenedor a pleno sol puede calentarse dramáticamente, cocinando tus papas en desarrollo. Un drenaje demasiado bueno significa que el suelo se seca antes de que la planta pueda usar el agua. Un drenaje demasiado pobre significa que el agua se queda en el fondo y pudre todo. Estos no son problemas imposibles de resolver, pero tienes que entenderlos desde el principio. Con esa base, hablemos de cómo configurar esto para el éxito. El contenedor que elijas importa más de lo que la mayoría de la gente se da cuenta. Sé que la cubeta de 20 litros es la recomendación clásica. Es barata, está disponible en todas partes y parece que debería funcionar. Pero en mi experiencia, las cubetas de 20 litros simplemente no son lo suficientemente grandes para producir una cosecha satisfactoria. Estás limitado en profundidad, estás limitado en volumen para el desarrollo de raíces. Y si algo sale mal con el drenaje o el riego, no tienes mucho margen de error. He cultivado papas en cubetas de 20 litros y obtenido literalmente gramos de papas. No kilos, gramos. Simplemente no vale la pena el esfuerzo. Lo que recomiendo en cambio es ir más grande. De 60 a 75 litros es el punto ideal. Con ese tamaño, tienes suficiente profundidad para plantar hondo y suficiente volumen de sustrato para mantener humedad y temperatura más estables. También tienes espacio para que la planta realmente desarrolle un sistema de raíces sustancial, lo que apoya una cosecha sustancial.
Ahora, tienes dos opciones principales para contenedores de este tamaño: bolsas de cultivo de tela y contenedores rígidos como macetas grandes de plástico o incluso barriles o recipientes reutilizados. Cada uno tiene sus ventajas y desventajas. Las bolsas de cultivo de tela son porosas, lo que significa que drenan extremadamente bien y proporcionan gran aireación a las raíces. A las plantas generalmente les encantan. La desventaja es que se secan rápido, especialmente en clima caluroso o condiciones ventosas. Tienes que estar muy al tanto del riego, y digo muy en serio. Revísalas diariamente en verano. Si eres olvidadizo con el riego o vas a estar fuera por unos días, las bolsas de cultivo pueden ser desafiantes. Los contenedores rígidos retienen la humedad más tiempo porque no la están perdiendo por los lados. Esto es genial si tiendes a regar poco. El riesgo es el problema opuesto: retener demasiada agua y ahogar las raíces. Si optas por un contenedor rígido, absolutamente debes tener agujeros de drenaje en el fondo y no solo un agujerito. Yo hago al menos 4 a 6 agujeros, cada uno de aproximadamente 1 centímetro de diámetro, en el fondo de cualquier contenedor rígido que uso para papas. Algunas personas también hacen unos agujeros a 2 a 3 centímetros del fondo en los lados para evitar que el agua se acumule. ¿Qué uso yo personalmente? Una mezcla de ambos, honestamente. Tengo algunas bolsas de cultivo de tela de 75 litros que funcionan hermosamente cuando estoy al tanto del riego. Y tengo algunas macetas de vivero grandes de plástico con muchos agujeros de drenaje que son más tolerantes cuando la vida se pone ocupada. Lo importante es elegir algo lo suficientemente grande y asegurarte de que el agua pueda escapar. La mezcla de sustrato que usas en contenedores es completamente diferente de lo que funciona en el suelo. Si llenas un contenedor con tierra de jardín común, vas a tener problemas. La tierra de jardín se compacta en contenedores, no drena bien, y puede albergar enfermedades y plagas que no quieres atrapadas ahí con tus papas. Lo que quieres es un medio de cultivo suelto y esponjoso que retenga humedad sin encharcarse y proporcione mucho espacio de aire para que las raíces y los tubérculos se desarrollen. Aquí está la mezcla que uso: aproximadamente 40% compost de alta calidad, 40% turba o fibra de coco y 20% perlita. El compost proporciona nutrientes y vida biológica. La turba o fibra de coco retiene humedad y mantiene las cosas ligeras. La perlita crea bolsas de aire y mejora el drenaje. Puedes ajustar estas proporciones según tu clima. Si estás en un lugar caluroso y seco, inclínate más hacia los componentes que retienen humedad. Si estás en un lugar húmedo, agrega más perlita para mejor drenaje. Para un contenedor de 75 litros, vas a necesitar aproximadamente de 70 a 85 litros de medio de cultivo. Eso suma rápido si estás comprando sustrato embolsado a precios de tienda. Lo que hago en cambio es comprar composta a granel de una empresa local de suministros para paisajismo, comprar una paca de turba o un bloque de fibra de coco y una bolsa grande de perlita, y mezclarlo yo mismo en una carretilla. Toma tal vez 10 minutos y cuesta una fracción de comprar sustrato premezclado. Una paca de turba y una bolsa de perlita mezcladas con composta a granel llenarán muchos contenedores. En cuanto al fertilizante, las papas son comedoras moderadas. No necesitan tanto nitrógeno como las verduras de hoja, pero sí necesitan fósforo y potasio para el desarrollo de tubérculos. Mezclo un fertilizante granular orgánico balanceado en mi medio de cultivo antes de plantar, algo como un 4-4-4 o un 5-5-5. Luego les doy un impulso a mitad de temporada con un poco más cuando están creciendo activamente. No te excedas con el nitrógeno o tendrás plantas enormes y hermosas con papitas diminutas debajo. Ahora, aquí está la parte que lo cambió todo para mí. Hice un experimento hace un par de años probando diferentes profundidades de plantación, y los resultados fueron reveladores. Planté una papa a 15 centímetros de profundidad, la recomendación estándar. Planté otra papa a 30 centímetros de profundidad en las mismas condiciones. La papa de 15 centímetros me dio aproximadamente 1 kilo de papas. No está mal.
La papa de 30 centímetros me dio más de 1,5 kilos de una sola planta. Eso es más del 40% más de rendimiento solo por plantar más profundo. La razón vuelve a lo que hablamos antes. Más tallo enterrado significa más producción de estolones, lo que significa más papas. Cuando plantas profundo, le estás dando a la planta una ventaja inicial al tener un tallo largo enterrado sin necesidad de aporcar para nada. Y en contenedores, esto es perfecto porque aporcar es incómodo de todos modos. Así es como planto. Empiezo con aproximadamente 10 centímetros de mi mezcla de sustrato en el fondo del contenedor. Coloco mi papa de siembra en esa capa con los ojos mirando hacia arriba. Luego la cubro con otros 20 a 25 centímetros de mezcla de sustrato para que la papa termine sentada aproximadamente 30 centímetros debajo de la superficie. Eso es todo. No se necesita aporcar después porque ya la enterramos profundo. Si te está gustando este video, te van a encantar mis guías de jardinería semanales gratuitas. Van mucho más profundo de lo que puedo aquí. Regístrate gratis en la descripción y recibe una guía detallada cada semana sobre cómo cultivar más. Comida en contenedores y espacios pequeños. Muy bien, continuemos. Una palabra sobre las papas de siembra. ¿Quieres empezar con papas de siembra certificadas, no papas del supermercado? Las papas del supermercado a menudo están tratadas para prevenir la brotación y pueden portar enfermedades. Las papas de siembra se cultivan específicamente para plantar y están libres de enfermedades. Antes de plantar, dejo mis papas de siembra sentadas en un lugar luminoso por 1 o 2 semanas hasta que desarrollen brotes cortos y rechonchos. Esto se llama prebrotación y les da una ventaja inicial. Si tienes una papa de siembra grande, puedes cortarla en pedazos siempre que cada pedazo tenga al menos 2 ojos. Deja que los pedazos cortados reposen por un día o dos para que la superficie cortada se seque y cicatrice. Esto previene la pudrición cuando los plantas. Para el espaciado, voy con aproximadamente una papa por cada 20 litros de volumen de contenedor. Así que un contenedor de 60 litros recibe 3 papas de siembra espaciadas uniformemente. Un contenedor de 75 litros recibe 4. No las amontones. Cada planta necesita espacio para desarrollarse. Después de plantar, riega profundamente hasta que el agua salga por los agujeros de drenaje. Luego, deja que el sustrato se asiente. Puede que necesites agregar un poco más de mezcla encima después de ese primer riego, ya que las cosas se compactan ligeramente. Ahora llegamos a lo que mata más papas en contenedor que cualquier otra cosa: el riego. Si te equivocas en esto, nada más importa. Aquí está el desafío. La superficie de tu contenedor a menudo se verá y sentirá seca cuando todavía hay mucha humedad abajo, donde se están formando las papas. Si riegas basándote solo en la superficie, vas a regar de más. Y las papas con exceso de riego se pudren. Pero si esperas hasta que todo el contenedor esté completamente seco, vas a estresar la planta y reducir tu rendimiento. La solución es realmente verificar la humedad a profundidad, no solo en la superficie. Mete tu dedo de 10 a 12 centímetros en el sustrato. Si se siente húmedo, todavía no necesitas regar. Si se siente seco tan abajo, es hora de regar profundamente. ¿Con qué frecuencia? Depende completamente de tu tipo de contenedor, tu clima y el tiempo. Durante periodos calurosos de verano, mis bolsas de cultivo de tela pueden necesitar agua todos los días. Mis contenedores de plástico rígido pueden pasar 2 o 3 días entre riegos. No hay un programa universal. Tienes que verificar. Las señales de exceso de riego incluyen hojas inferiores amarillentas, una apariencia general caída incluso cuando el sustrato está húmedo, y si lo detectas tarde, un olor feo proveniente del contenedor indicando pudrición. Las señales de falta de riego incluyen marchitamiento durante el calor del día que no se recupera por la noche, bordes de hojas crujientes y crecimiento atrofiado. Para mi rutina, reviso mis contenedores cada mañana. Meto mi dedo, evalúo y riego profundamente si es necesario. Toma tal vez 2 minutos por contenedor. Esa consistencia es lo que produce buenas cosechas.
Saber cuándo cosechar es igual de importante que todo lo que vino antes. Cosecha demasiado temprano y tus papas serán pequeñas y tu rendimiento decepcionante. Cosecha en el momento correcto y te sorprenderás de lo que sale de esos contenedores. Así es como leer tu planta. Las plantas de papa pasan por fases distintas. Primero, crecerá follaje. Luego, florecen. Después, el follaje empieza a amarillear y morir. Ese marchitamiento es tu señal de que la planta está terminando su ciclo de vida y poniendo energía final en los tubérculos. Pero aquí está lo que la mayoría de la gente entiende mal. Cuando ves por primera vez que el follaje empieza a morir, tus papas todavía no están completamente listas. Para la mejor cosecha, especialmente si quieres papas que se almacenen bien, quieres esperar hasta que el follaje haya muerto completamente y luego esperar otras 2 semanas. Esas 2 semanas extra permiten que las pieles de las papas se endurezcan, lo que mejora dramáticamente su vida de almacenamiento. Sé que es difícil esperar cuando estás emocionado, pero confía en mí. Cuando finalmente llegue el día de la cosecha, esta es la parte divertida. Vuelca todo el contenedor sobre una lona o en una carretilla. Extiéndelo y empieza a encontrar tus tesoros. Cada papa se siente como una pequeña victoria. Si has hecho todo bien, te vas a sorprender de cuántas papas salen rodando. He sacado más de 1,5 kilos de una sola planta en un contenedor de 75 litros. Y algunas personas reportan rendimientos aún mayores con condiciones perfectas. Para las papas que quieras almacenar, no las laves de inmediato. Cepilla la tierra suelta y déjalas curar en un lugar fresco y oscuro con buena circulación de aire por aproximadamente 2 semanas. Después de curar, se almacenarán por meses en un lugar fresco y oscuro. Solo manténlas alejadas de las cebollas, que liberan gases que causan que las papas broten más rápido. Cubramos algunos problemas que podrías encontrar. Primero, papas pudriéndose antes de la cosecha. Esto es casi siempre un problema de exceso de riego o drenaje. Si tu contenedor se está manteniendo demasiado húmedo, especialmente en el fondo, los tubérculos sentados en esa humedad se pudrirán. Asegúrate de tener agujeros de drenaje adecuados y reduce la frecuencia de riego. Mete tu dedo profundamente en el sustrato antes de agregar agua. Segundo, mucho follaje hermoso, pero papas diminutas. Esto generalmente significa demasiado fertilizante nitrogenado. La planta puso toda su energía en hojas en lugar de tubérculos. La próxima vez, usa un fertilizante más balanceado y no te excedas. También, asegúrate de que plantaste lo suficientemente profundo para permitir un buen desarrollo de estolones. Tercero, papas verdes cerca de la superficie. Las papas se ponen verdes cuando se exponen a la luz y las papas verdes contienen solanina, que es ligeramente tóxica y sabe amarga. Esto sucede cuando las papas se forman demasiado cerca de la superficie. Plantar más profundo ayuda, y también puedes agregar una capa de mantillo encima de tu sustrato para bloquear la luz. Si obtienes papas verdes, corta las porciones verdes antes de comer. Cuarto, daño de plagas en tus contenedores. Los contenedores no son inmunes a las plagas. Babosas, cochinillas y otras criaturas pueden encontrar su camino, especialmente si tus contenedores están sentados en el suelo. Eleva tu contenedor ligeramente sobre patas para macetas o ladrillos para reducir el acceso. Revisa regularmente por señales de mordisqueo. Quinto, las plantas murieron demasiado temprano, antes de que obtuvieras una cosecha decente. Esto puede indicar enfermedad, estrés severo por agua o deficiencia de nutrientes. También puede suceder si tu temporada de crecimiento es simplemente demasiado corta para la variedad que elegiste. Para contenedores, elige variedades tempranas o de media temporada que maduren en 90 días o menos, en lugar de tipos tardíos de almacenamiento que necesitan 120 días. Sexto, papas ya brotando antes de que las cosecharas. Esto sucede cuando esperas demasiado después del marchitamiento o cuando las temperaturas en el contenedor se pusieron demasiado cálidas.
cosecha puntualmente una vez que ese periodo de curado de 2 semanas después del marchitamiento esté completo. Ahora el consejo extra que prometí. Así es como conviertes incluso un espacio pequeño en una operación seria de papas. El secreto es la siembra escalonada. En lugar de plantar todos tus contenedores a la vez y cosechar todo a la vez, escalona tus plantaciones por 2 a 3 semanas. Planta tus primeros contenedores a principios de primavera. 2 semanas después, planta otro lote. 2 semanas después de eso, otro lote. Lo que esto te da es una ventana de cosecha continua en lugar de una gran abundancia de golpe. Cuando tus primeros contenedores están listos, los cosechas. Un par de semanas después, el siguiente lote está listo. Esto mantiene papas frescas llegando por meses. ¿Cuántos contenedores necesitas? Para una familia de 4 que come papas regularmente, sugeriría de 8 a 12 contenedores en el rango de 60 a 75 litros plantados en sucesión. Eso podría sonar como mucho, pero se apilan fácilmente en la temporada baja y se pagan solos en una buena cosecha. Para variedades, he tenido los mejores resultados en contenedor con Yukon Gold, Red Pontiac y tipos de papa fingerling, como Russian Banana. Las variedades tempranas y de media temporada tienden a superar a los tipos tardíos en contenedores. Y si puedes encontrar papas de siembra criadas específicamente para cultivo en contenedor, aún mejor. Haz las cuentas conmigo. Si obtienes 1,5 kilos por contenedor y tienes 12 contenedores, esos son 18 kilos de papas de tu patio o balcón. Eso es producción seria de alimentos de un espacio que la mayoría de la gente desperdicia. Si has llegado hasta aquí, claramente te importa cultivar comida real, incluso en espacio limitado. Envío una guía detallada de jardinería gratis a tu correo cada semana. El enlace está en la descripción. No te vas a arrepentir. Me encantaría ver tus resultados de papas en contenedor, así que compártelos en los comentarios cuando llegue el tiempo de cosecha. Buena suerte y feliz cultivo.